1943. Base aliada de Kortenburg, Bélgica. Un bombardero estadounidense B-17G, que había despegado de Inglaterra unas pocas horas antes en una peligrosa misión sobre Alemania, aterrizó sobre el lugar. El problema es que cuando los soldados de la base se acercaron al golpeado aparato, constataron que parte del fuselaje estaba destruido. El tanque de gasolina apenas tenía algo de combustible y en el interior no habían tripulantes vivos ni muertos. En 1944, los aliados estaban al mando de la guerra y las fuerzas alemanas se veían debilitadas. La fortaleza voladora, también llamada Boeing B-17 Flying Fortress, era un bombardero pesado de 4 motores, empleado estratégicamente por el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos y la Real Fuerza Aérea Británica para bombardear objetivos industriales y militares alemanes. Este bombardero estaba armado con 13 ametralladoras de 12.7 milímetros y podían cargar casi 8 toneladas de bombas, siendo una de las aeronaves más fiables en la contienda. La Alemania de entonces se encontraba mermada en su fuerza y desde Inglaterra, el avión, perteneciente a la Brigada 91 de bombarderos, un contingente de B-17G que operaba desde East Anglia, despegó del sueño británico junto a otros aviones en una misión específica: bombardear la refinería de petróleo de Leuna en Masterburg, Alemania. El piloto era el teniente Harold R. de Bold, y según la bitácora encontrada, el bombardero hizo el viaje a Alemania sin problemas hasta que el grupo del B-17G alcanzó el objetivo y comenzó el bombardeo. Por alguna razón, el avión no pudo mantener la altitud con el resto del grupo y fue alcanzado por el fuego antiaéreo alemán en el compartimiento donde llevaba las bombas. El teniente de Bold estaba sorprendido de que los explosivos no habían estallado. El mismo teniente comentó que uno de los 4 motores del aparato también había sido dañado a consecuencia de un impacto antiaéreo directo. Por lo cual, el oficial decidió abandonar el bombardeo y regresar a la base de East Anglia, Inglaterra. Sin embargo, la fortaleza volante continuaba perdiendo altitud. De Bold ordenó a la tripulación a desechar todo el equipo suelto para aligerar el peso, pero el avión siguió cayendo. Un segundo motor dejó de funcionar y el teniente de Bold supo que el avión jamás cruzaría el Canal de la Mancha. Es en ese momento cuando se puso en marcha a Bruselas, Bélgica, donde se encontraba el cuartel general aliado de la 8ª Fuerza Aérea. Los 10 tripulantes saltaron del avión B-17G en paracaídas y de Bold fue el último en irse. Puso el avión en piloto automático y saltó. Todos los tripulantes fueron hallados sanos y salvos. Todos creían que el avión sucumbiría ante sus fallas y se estrellaría irremediablemente. Mientras tanto, los vigías del desplazamiento británico hacia el suroeste de Bruselas, en Bélgica, divisan aquella fortaleza aérea con el tren de aterrizaje afuera, que rápidamente pierde altitud, acercándose hasta la posición inglesa. De inmediato es alertado el comandante de la zona, y justo cuando éste hace acto de presencia, el cuatrimotor Boeing toca tierra en el campo de labranza, donde se encuentran varias de las baterías antiaéreas. Mientras todo el personal observa lo que, obviamente, ha sido un magistral aterrizaje de emergencia, el pesado avión rueda por la irregular superficie y a solo 3 metros del cañón más cercano, la punta de sus alas se inclina
chocando contra el piso. De inmediato el avión gira violentamente sobre sí mismo, destrozando las hélices del segundo de los 4 motores. Las otras 3 máquinas, sin embargo, continúan funcionando. Como es de suponer, casi todos los testigos presentes se acercaron al avión esperando que su tripulación saliese para darles la bienvenida. Pero nadie apareció. Nadie salió. Desconcertado, al ver que los motores seguían funcionando y ningún tripulante salía del cuatrimotor, el comandante de la zona hizo llamar al oficial superior británico John V. Crisp, quien en menos de 20 minutos se trasladó desde su búnker de operaciones hasta el lugar. Sin embargo, Crisp no era aviador y le tomó cerca de 20 minutos más dar con la escotilla de acceso al avión. Cuando Crisp subió a la nave, la sorpresa no se hizo esperar. No había ningún ser humano a bordo. Sin salir de su estupor, recorrió cada palmo del aparato hasta llegar a la cabina del piloto donde, y no sin cierta dificultad, pudo hallar los mandos adecuados para apagar los 3 motores que, hasta entonces, permanecían encendidos. Seguidamente procedería a examinar la bitácora, que se encontraba abierta con estas palabras escritas clara y legiblemente: Bad Flag, que se podría traducir de forma coloquial como mal rollo o mala onda, posiblemente escrita cuando la nave se encontraba bajo ataque. Estremecido, y muy a pesar suyo, Crisp continuó revisando la bitácora, y fue así cuando se dio cuenta que la aeronave se encontraba regresando a Inglaterra, pero se desvió a Bélgica. Pero, ¿dónde estaba la tripulación? Fue entonces cuando, con la ayuda de más personal, se revisó exhaustivamente todo el contenido del avión y se hizo un descubrimiento aún más escalofriante. El mayor Crisp siguió en búsqueda de pistas que pudieran esclarecer lo que había sucedido. Según su relato, lo único que pudo encontrar fue el libro de códigos, algunas chaquetas voladoras de cuero y barras de chocolate que en algunos casos estaban a medio comer. De alguna forma, la fortaleza volante B-17 había logrado volar y aterrizar sin la tripulación. ¿Cómo había sido posible? Lo que estaban presenciando dejó desconcertado al mayor Crisp y a los demás soldados de la base. Sin dar espera a nuevos acontecimientos, se encendieron las alarmas y notificaron a la cadena de mando. En ese instante comenzó una investigación para esclarecer los hechos. El mayor Crisp y sus superiores temían por el destino de la tripulación. Indudablemente, este suceso no pasó desapercibido y el B-17 se hizo conocido como la Fortaleza Fantasma, cuya investigación produjo muchas más preguntas que respuestas. El grupo de investigación viajó hasta la base de Kortenburg para inspeccionar el bombardero. Lo primero que hallaron fue que el B-17 no tenía un nombre. Afortunadamente encontraron el número de serie que les permitió identificar el avión como parte del grupo de bombarderos número 91. La última misión de la aeronave consistió en bombardear las refinerías de petróleo alemanas ubicadas en Merseburg, pero, desafortunadamente, algo había salido mal. Luego de buscar en otras bases, descubrieron que la tripulación estaba viva en Bélgica. Al recontar los hechos, aseguraron que el bombardero había desarrollado un problema al intentar cumplir con la misión, y los integrantes de la nave se vieron obligados a abandonarla. El estante de las bombas presentó un problema a la hora de cumplir con la misión. Este contratiempo permitió que el fuego enemigo alcanzara la nave, golpeara la compuerta de las bombas y dañara uno de los motores. El teniente Harold R. DeBolt, y piloto al mando del B-17, afirmó que luego de lo sucedido decidieron regresar a Inglaterra, pero cuando se dieron cuenta que el bombardero no serviría a esa distancia, cambiaron el destino a Bélgica. Durante el trayecto, se deshicieron del exceso de peso
para poder mantener la fortaleza en el aire. Sin embargo, los daños que había sufrido no lo permitirían y la nave seguiría cayendo a gran velocidad. El teniente de Bolt no tenía otra opción. Ya habían perdido 2 motores. Configuró el piloto automático y ordenó a la tripulación prepararse para saltar. La versión de la tripulación no coincidía con la evidencia. El bombardero no mostraba ninguno de los daños que habían descrito. Y era aún más confuso que los 12 paracaídas se encontraban a bordo cuando el avión aterrizó en la base. Al intentar contrastar los relatos de la tripulación y los hechos, surgían muchas dudas y algunas teorías. ¿Cómo había sido posible que el bombardero permaneciera en el aire por tanto tiempo y aterrizara de la forma que lo hizo si 2 de sus motores habían dejado de funcionar? Algunas teorías señalaban la posibilidad de que los motores hayan vuelto a funcionar por sí solos después de que la tripulación abandonara la nave. Por esta razón pudo mantenerse por un largo periodo de tiempo en los aires hasta alcanzar el destino y aterrizar sin destruirse. Aunque era posible, sonaba totalmente inverosímil y absurdo. Sobre todo, teniendo en cuenta que los paracaídas seguían a bordo. Según la tripulación, 2 de los motores habían sido destruidos, pero los soldados en tierra que encontraron la fortaleza informaron que los 4 motores estaban en buen estado antes de aterrizar y uno de los motores fue destruido cuando tocó el suelo. Ambas historias se dejaron en archivos, pero nunca se pudo resolver esa discrepancia. El capitán Crisp aseguró que aquel avión fantasma le recordaba a otro enigma, el del barco María Celeste, muy parecido, solo que había ocurrido en el mar. En este caso, cabía dentro de lo posible que la tripulación había escapado en un bote salvavidas, abandonando la embarcación, o bien abordando otro bergantín que pasara por allí. Pero, ¿cómo pudo la tripulación del bombardero hacer lo propio en pleno vuelo y sin paracaídas? ¿Quién guió y aterrizó de forma casi perfecta a aquel avión en aquel campo de Bruselas?